Eh, Fíjense el título que está en la diapositiva 2 de hoy, es una iglesia carismática. Eh, a ver, brevemente, cuando leímos los capítulos 1, 2, 3, vimos que la comunidad de Corintios está muy dividida. En el capítulo 11 reaparece el problema de la división. No lo leí yo la semana pasada porque se nos hizo largo. Pablo dice que he oído que las misas de ustedes no comulgan los pobres y los ricos. Los ricos comen rápido la comida y cuando llegan los pobres se quedan sin nada. Bueno, en toda la carta está enhebrada con el tema del conflicto, ¿sí? ¿Se acuerdan que comenzamos? Yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo, ¿no? O sea, había diversos partidos, diversos conflictos, ¿sí? Algunos escandalosos, ¿sí? Entonces, el tema es este, el gran tema que atraviesa toda la carta es la división, son los conflictos, ¿sí? Entonces, y uno va viendo, y sobre todo esta parte queda muy clara, que hay conflictos de todo tipo, socioeconómico, etcétera, pero sobre todo acaba de tratar un conflicto difícil de detectar, que es la ambición del poder, pero el poder simbólico. Existe el poder militar, el poder económico. Acabo de hablar del poder simbólico, ¿no? O sea, tener ciertas capacidades espirituales me otorgan poder, ¿sí? Así como tener cierta capacidad intelectual a uno le otorga poder. Socialmente un maestro tiene poder porque él enseña. Bueno, también en las comunidades religiosas tener ciertos, hay capacidades espirituales que se terminan convirtiendo en poder. Bueno, el problema de Corintios va a ser este. Va a ser la ansiedad por carismas espectaculares, ¿sí? Bueno, los textos son muy claros. He encontrado buenas traducciones, es decir, traducciones didácticas, así que me parece que los textos son largos, pero son buenos, son muy decidores, probablemente no haya tanto que comentar, ¿no? Bueno, así que vamos a primero la diapositiva 3. Bueno, a ver, primero aclaremos una palabra. ¿Qué significa iglesia carismática? ¿Qué significa carisma? La palabra carisma viene de la palabra griega, charisma, que significa gracia. Una gracia es un don de Dios, un regalo, ¿sí? Entonces, es algo sobre lo cual yo no tengo derecho, ¿sí? Sino que son dones, ¿no? Entonces son regalos. Bueno, Dios da diversos dones y en una comunidad de cristianos se encuentran muchos dones, ¿no? Entonces son capacidades que Dios da, talentos que Dios da. Bueno, vamos a ver esta cuestión, ¿sí? Miren el diapositiva 3, hay un esquema. Diapositiva 3, el capítulo 12 tiene tres momentos, lo que está en negrito y en rojo. En primer lugar, va a poner que para hablar de esto de los carismas, lo primero que hay que tener claro es que Jesucristo es el Señor, ¿sí? Lo segundo, va a hablar del origen de los carismas, un origen trinitario. Y finalmente va a poner el famoso ejemplo, la metáfora del cuerpo, que es una metáfora de unidad. De este modo va a aparecer la diversidad y la unidad como cosas complementarias, ¿no? No como contraposiciones, ¿no? Así como Dios es uno y trino, así los carismas
tienen esta diversidad, ¿no? Bien, vamos entonces a leer el capítulo 12 y comenzamos en la diapositiva 5. Voy a comenzar yo, para marcar algo. Fíjense, estoy en la diapositiva 5. Comienza con aquella expresión que caracteriza. Dijimos que la carta a los Corintios tiene como dos fuentes. Lo que contó oralmente los de la familia de Chloe, que generalmente son escándalos, pero la otra fuente es que Pablo responde a preguntas que se le han dado por escrito, y acá Pablo no responde de un modo violento, sino muy serenamente, como si fuera un maestro de catequesis, ¿sí? Y va respondiendo, y lo que lo va distinguiendo es esto de, en relación a tal cosa, acerca de, en griego es peri, ¿sí? La semana pasada lo observamos, que hay acerca de tal cosa y escribe Pablo, o sea, está respondiendo. Entonces en esta sección Pablo está respondiendo a preguntas que le han hecho a él, preguntas conceptuales, no son preguntas agresivas, sino ¿qué hacemos con tal cuestión? Entonces Pablo dice, bueno, acerca del matrimonio les enseño tal cosa. Ahora, con respecto a los dones espirituales, ¿sí? No quiero, hermanos, que ustedes vivan en la ignorancia. Ustedes saben que cuando todavía eran paganos, estamos en Grecia, esta comunidad cristiana no preexistía, ¿sí? O sea, su origen, su pasado muy inmediato eran paganos que se van a convertir al cristianismo. Ustedes saben que cuando todavía eran paganos, se dejaban arrastrar ciegamente al culto de dioses inanimados. La traducción acá es cuidadosa, habría que cada uno debería chequear cómo dice su traducción, pero está haciendo alusión a los ídolos. Ustedes eran paganos, ¿sí? Se dejaban arrastrar ciegamente al culto de los ídolos, ¿sí? Bueno, la traducción que yo estoy siguiendo dice dioses inanimados, pero en el comentario aclara muy bien que habla de los ídolos mudos. ¿Por qué? Y ahí esta imagen es buena, es muy importante. Quien recuerda a los profetas criticaban a los ídolos porque son dioses mudos, no pueden oír, no pueden ver, no pueden moverse, si se recuerdan al Deutero de Isaías. Bueno, los profetas, la crítica que han hecho a los ídolos es eso, que no oyen, no ven, no escuchan, no hablan, son mudos. Bueno, entonces acá Pablo elige este aspecto de la idolatría de los dioses mudos, porque el tema que va a hablar Pablo es el don de lengua, es la profecía, es la palabra. Entonces él dice, ustedes tienen experiencia de dioses mudos. Entonces, acá el acento no está en ídolos ciegos, ¿ven? Sino que está en el tema de la palabra. Por eso es interesante que dice esta traducción que dice dioses mudos, ¿no? Por eso les aseguro que nadie movido por el Espíritu de Dios puede decir maldito sea Jesús. Y nadie puede decir Jesús es el Señor si no está impulsado por el Espíritu Santo. Lo que está dicho arriba en negativo después se dice claramente en positivo. Pero es muy interesante esta afirmación, ¿no? Entonces, fíjense, se está diciendo muchas cosas. Lo voy a decir primero técnicamente, ¿sí? La cristología tiene como marco la neumatología. O sea, solo se reconoce a Jesús como el Señor, ¿sí? Si está uno inspirado por el Espíritu Santo. O sea, ¿qué es el Espíritu Santo? Es el ámbito de comprensión de Jesús como el Señor. Entonces, la confesión de Jesús como Señor o como Cristo ya es un don de Dios. Presupone que uno tiene el Espíritu de Dios, por eso reconoce, Jesús
es el Señor. Entonces la cuestión es profunda. Acá se van a hablar de los carismas, se está hablando de los dones espirituales. Dice, sí, pero todos estos dones llevan a la confesión cristológica. Jesús es el Señor. ¿Sí? Bueno, y ahora viene una explicitación muy rica, diapositiva 7, este diálogo, decíamos, de diversidad y unidad. Hay diversidad de carismas, pero un mismo espíritu. Fíjense, en una comunidad, el mes de septiembre van a hablar del tema de la comunidad en Corintios. Miren estos textos para hablar de cómo es la comunidad de Corintios. ¿Ven? Hay diversidad de carismas, pero un mismo espíritu. ¿Ven? Diversidad, unidad. Hay diversidad de servicios, pero un mismo Señor. Hay diversidad de actividades, pero un mismo Dios, el que obra todo en todo. Noten el origen trinitario. Hay un solo origen, pero cuidado, de un Dios trinitario. Por eso está el Padre abajo, Cristo, el Espíritu. ¿Ven el origen? Entonces, la diversidad eclesial se funda en la diversidad de Dios, en el Dios trinitario. Dios no es uno de un modo absoluto, sino que Dios es también comunidad y diversidad. Bueno, esto es interesantísimo a la hora de pensar la unidad y la diversidad o libertad en la iglesia. Bueno, esta es una buena fuente de inspiración, ¿no? Miren la diapositiva 8, está puesto lo mismo, solo que miren en el centro, en un lado se subraya la diversidad, lo que acabamos de leer, y a la derecha se subraya la unidad. Pero me interesa, porque ya veían el tema del cuerpo, lo que está abajo, lo que dice Séneca. Séneca es un filósofo estoico. El estoicismo, no me voy a detener en qué es el estoicismo, pero es el modo del platonismo popular del siglo I. Fue una filosofía que logró una fuerte repercusión, resonancia popularizada. No quiero decir que los pobres leían a Séneca, no. Pero fue el pensar filosófico que termina reconociendo Roma allá en el siglo I. Fue una de las filosofías más populares, que es la del estoicismo. Miren este texto de Séneca. Somos miembros de un gran cuerpo. Ya de esto es lo que viene hablando ahora Pablo. Ahora va a hablar de esto. Somos miembros de un gran cuerpo. Está abajo en negro, ¿sí? La naturaleza nos hizo hermanos a todos, engendrándonos de la misma materia y para un mismo fin. Nacimos para vivir en común. Bueno, esta expresión tiene muchísimo que ver con lo que viene ya más adelante, ¿no? Si vamos a la diapositiva 9, yo les dije que encontré una traducción que organiza bien el texto y clarifica bien, me parece a mí, ¿no? Fíjense, comienza con a cada cual individual y cierra con un a cada cual. Ven que a la izquierda está lo uno y después está el espíritu y los diversos carismas. Está bien organizado el texto. Dice, a cada cual el espíritu se manifiesta para el bien común. Y vamos a ver que es un tema centralísimo. Los dones no son para el autoengrandecimiento, los dones son servicios, son ministerios, ¿sí? Entonces, a cada cual el espíritu se manifiesta para el bien común. Uno recibe del espíritu el hablar con sabiduría, a otro hablar con inteligencia, según el mismo espíritu. A otro por el mismo espíritu recibe el don de la fe, a otro por el único espíritu el don de curar. A aquel le han concedido hacer milagros, a uno profetizar, a otro distinguir los buenos y malos espíritus, a uno la diversidad de lenguas, o sea, el don, lo que conocemos en nuestras traducciones como el don de lenguas. Miren que está casi al último, ¿ven? A otro el don de interpretar las lenguas, ¿sí? Pero todo esto es el mismo y único espíritu el que actúa repartiendo a cada cual en particular como le parece. ¿Ven? Son dones. No es que
No es que yo lo tengo porque lo necesito o porque lo reclamo, sino que son regalos, son dones. Bueno, ven cómo está lo uno y lo diverso, ¿no? Está bien. Miren, esta diapositiva 10 es importante. ¿A qué aspiran los corintios al hablar con sabiduría y hablar con inteligencia? Tal vez no recuerden, pero anótenlo. Cuando comienza la carta de Pablo, les elogia la inteligencia, porque es lo que ellos aspiraban. Es un elogio que a la vez no es un elogio. No les elogia en la caridad, no les elogia en el servicio, sino que los elogia en la pasión por la inteligencia. Y todo el capítulo 1, 2 y 3 recordarán, el tema es la sabiduría y la inteligencia. O sea, ¿qué aspiraban los corintios, la comunidad de corintios? Aspiraban a la sabiduría y la inteligencia, o a tener una fe eficaz, espectacular, también hay que decir, ¿no? Curar enfermos, milagros extraordinarios, ¿no? El otro gran tema de esta gente, aspiraban a los dones espectaculares, ¿no? Entonces, y sobre todo, al último, lo que deseaban era tener don de lenguas y el don de interpretarlo, ¿no? Por acá va esta comunidad, ¿no? Bien, y ahora viene la famosa metáfora del cuerpo, conocida ya por todo el mundo, pero ven que venía hablando de diversidad, unidad, diversidad, unidad, y ahora en la línea del estoicismo, todo el cosmos es un solo cuerpo. Acá Pablo no es nada original, está recogiendo una metáfora muy, muy común y muy, muy antigua, ¿sí? Ahora sí, quien quiera leer a partir de la diapositiva 11, por favor, libera su micrófono y lea. Acá está. A ver si puedo. Se me fue. 11. ¿Hablo yo? Se me fue. Adelante. Así como el cuerpo tiene muchos miembros y sin embargo es uno, y estos miembros, a pesar de ser muchos, no forman sino un solo cuerpo, así también sucede con Cristo. Seguimos. No, este lo voy a leer yo, Elba. Bien. Porque todos hemos sido bautizados en un solo espíritu para formar un solo cuerpo, judíos y griegos, esclavos y hombres libres. Y todos hemos bebido el mismo espíritu. Observen esto. El primer día de clase dijimos que el Evangelio de Pablo es, María de los Ángeles me hizo ¿cómo que se llama? Me regaló un icono sobre Pablo y ella puso allí lo que llamamos el Evangelio de Pablo. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el Evangelio de Pablo, María de los Ángeles? Corintios 3:28. No, el Evangelio de Pablo. ¿Cuál es el Evangelio de Pablo? Gálatas 3:28. Me equivoqué, perdón. Sí, ¿Y qué decía Gálatas 3:28? No hay judío ni griego, no hay esclavo ni hombres libres, mujer, varón. Perfecto, ¿ven? Y dijimos que era un texto bautismal. Miren acá Pablo se olvidó de algo. Porque acá está hablando de lo mismo, del bautismo. Porque todos hemos sido bautizados en un solo espíritu para formar un solo cuerpo. Judíos y griegos, esclavos y hombres libres. Se olvidó de las mujeres. Bueno, acá claro, no es que Pablo se olvidó de las mujeres. Sucede que Gálatas se escribe después de Corintios. ¿Está claro? O sea que Pablo va construyendo la gran tesis que va a culminar en la penúltima carta de él, que es Gálatas. Gálatas se escribe después. Entonces, no es que acá Pablo todavía va construyendo, ¿no? Y ya hemos visto todos los capítulos que le dejó a la mujer. Entonces, no se puede exagerar y decir que Pablo se olvidó de la mujer, ¿no? Ciertamente que esto va a ser reformulado
con mayor claridad en Gálatas 3:28, ¿no? Pero quien conoce Gálatas 3:28 acá lo extraña. Pero hay que recordar el orden histórico de las cartas y entonces no genera conflicto, ¿sí? No hay ninguna contradicción. Estamos encaminados hacia Gálatas 3:28, ¿sí? Continuamos en la lectura. Quien quiera continuar, que lea. Estoy en la diapositiva 13, creo que estamos. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, ¿cómo no soy mano? No formo parte del cuerpo. ¿Acaso ella no seguiría siendo parte de él? Y si el oído dijera, ya no soy ojo, ¿no forma parte del cuerpo? ¿Acaso dejaría de ser parte de él? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero Dios Bien, perdón, yo me distraje un segundo. Estamos en la diapositiva 15. Adelante, seguimos, María de los Ángeles. Pero Dios ha dispuesto a cada uno de los miembros en el cuerpo según el plan establecido. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? De hecho, hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Paramos ahí. ¿Sigo? La semana pasada, cuando hablamos de la cabeza y el cuerpo, hacíamos alusión a este texto, que en Pablo no hay que ver separado la cabeza del cuerpo, ¿eh? Por eso ya Pablo dice, la cabeza no puede decir a los pies no te necesito, ¿no? Entonces no debe interpretarse la metáfora de cabeza y cuerpo de un modo de subordinación, como estratos independientes, uno superior y otro inferior, sino que hay una relación inescindible entre ambas, ¿no? Continuamos un poco más, María Los Ángeles. Bueno, perdón, hasta acá, bueno, está claro, ¿ven? No puede haber uniformidad porque hay diferencia. Una cosa son los ojos, otra cosa son los pies. Entonces acá se está criticando, la unidad no es uniformidad. Tampoco la diversidad significa ruptura de la comunión. Al contrario, acá seguimos en el juego de comunión y diversidad que enriquecen uno al otro. Lo mismo que viene diciendo ahora, lo va a poner en otro contexto, o en el contexto del mar Mediterráneo del siglo I, que es el concepto de honor. Muchas veces hemos dicho que para la antropología cultural, el concepto más importante del mar Mediterráneo del siglo I es el concepto de honor o vergüenza, ¿no? Pues entonces, acá Pablo incorpora esa idea. Si alguien que quiera retomar la lectura a partir de la diapositiva 17. Yo, si puedo yo, nada más que me cuesta encontrar el micrófono. Ahí está. ¿Puedo hablar yo? Vale. Sí, 17, estoy ahí, sí. Sino todo lo contrario. Los miembros del cuerpo que consideramos más débiles también son necesarios, y los que consideramos menos decorosos son los que tratamos más decorosamente. Así, nuestros miembros menos dignos son tratados con mayor respeto, ya que los otros no necesitan ser tratados de esa manera. Continúa, Susana. Pero Dios dispuso... ¿Sigo? Sí, continúa. Pero Dios dispuso el cuerpo, dando mayor honor a los miembros que más lo necesitan, a fin de que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros sean mutuamente solidarios. Un miembro sufre, todos los demás sufren con él. Un miembro es enaltecido, todos los demás participan de su alegría. Ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno en particular, miembro de ese cuerpo. Bien, entonces, en la iglesia, la metáfora del cuerpo, ¿no? Entonces, ahora fíjense,
habla de la unidad y la diversidad, pero destaca después un elemento, que es el débil. ¿Bien? Entonces, el enfermo, ¿no? El necesitado, ¿no? Entonces, hay un concepto de unidad, pero cuidado, él incorpora un elemento que tal vez en la filosofía estoica no está presente, y que es el del pobre, el necesitado, el enfermo, ¿no? Entonces, aparece ahora con fuerza el tema no solo de la unidad, sino de la solidaridad. Entonces, la unidad supone, no es que supone, la unidad en el cristianismo incorpora el concepto de solidaridad, ¿no? Entonces, fíjense, la mayoría de ustedes está vinculado en la Iglesia Católica de Córdoba. Fíjense, la sinodalidad, si no se expresa en la solidaridad, tiene una expresión solamente estoica, ¿no? Una unidad solitaria, no solidaria. Ahí estamos todavía con Séneca en el pensamiento estoico. Acá no, la unidad termina expresándose en la solidaridad con los débiles, ¿no? Bueno, pero entonces, versículo 27 es la gran fórmula, la definición. Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en particular miembro de ese Cristo, ¿no? Fíjense que para nosotros el cuerpo de Cristo es la Eucaristía. Miren que acá para Pablo, en primer lugar, el cuerpo de Cristo es la iglesia, ¿no? Y no hay que contraponerlos, pero originalmente la expresión cuerpo de Cristo, más que eucarístico, es eclesiológico, ¿no? Ustedes, la iglesia, son el cuerpo de Cristo, ¿sí? Bien, alguien que quiera continuar, entonces vuelve al problema de el lugar que tienen los carismas. Fíjense, estamos en la diapositiva 20, dice, en la iglesia hay algunos que han sido establecidos por Dios, en primer lugar como apóstol, en segundo lugar como profeta, en tercer lugar como maestro. Fíjense, los tres primeros, entonces dice, son establecidos por Dios, ¿no? Digamos, institucionalmente podríamos decir, ¿no? Todo esto están vinculados a la enseñanza. El apóstol, el profeta, el maestro es gente que enseña el ministerio de palabra. Ahora distingues. Después vienen los que han recibido el don de hacer milagros, el don de curar, el don de socorrer a los necesitados, el don de orientar y al final el don de lenguas. Miren cómo lo puso al último, al don de lenguas, ¿no? Continúa, ¿acaso todos son apóstoles, todos profetas, todos doctores, todos hacen milagros, todos tienen el don de curar, todos el don de lengua o el don de interpretarlas? ¿Sí? Entonces, esta primera parte entonces se plantea la relación del origen de los carismas. El origen es Dios, pero es un Dios trinitario, por lo tanto hay unidad y diversidad. Todo el capítulo está vinculado al tema de unidad, diversidad, ¿sí? Y en dónde se van ubicando cada uno de estos carismas. Esto lo va a retomar, estaba en el capítulo 12, lo va a retomar en el capítulo 14, pero ahora va a pasar al capítulo 13. Pero antes del capítulo 13, vamos a la diapositiva 27. Y acá vamos a hacer una pregunta de examen. Vamos a leer un texto de Tito Livio, un famoso historiador romano, famosísimo, ¿cómo que se llama? Y muestra cómo se pudo haber usado la metáfora del cuerpo, ¿sí? Alguien que quiera leer a partir de la diapositiva 27, por favor. Cuenta Tito Livio a Urbe Condita un levantamiento de plebeyos contra las autoridades. Después del retiro de los plebeyos al monte sacro,
en la ciudad se viven momentos de terror, porque tanto los plebeyos que se habían quedado como los patricios temían que la violencia estallara de una a otra parte. Estos deliberan sobre la situación y deciden que debía conseguirse a cualquier precio la concordia de los ciudadanos. Por ello envían como legado a Menenio Agripa, hombre elocuente y querido de la plebe por ser de origen plebeyo. Al entrar en el campamento, se limita a contarles lo que sucedió en el cuerpo del hombre cuando no había acuerdo entre sus miembros, pues cada uno tenía su propio pensamiento. A ver, para un cachito, ¿ves? Hay un conflicto, se van a levantar los pobres contra las autoridades, ¿sí? Entonces mandan a uno, a Menenio Agripa, hombre elocuente y querido por el pueblo, y esta traducción dice por ser de origen plebeyo. Yo siempre he usado otra traducción, y es porque hablaba con fábulas. Una lástima, ahora no me di cuenta, al cambiar la traducción, otros dicen, porque ahora lo que voy a contar, esta es la famosa fábula de Menenio Agripa. Se conoce así, la fábula de Menenio Agripa. Y es porque Tito Livio decía que tenía el lenguaje fábula, viene de pobres, ¿sí? La fábula es el cuento de un pobre, ¿sí? No es un cuento de ámbitos de poder, ¿no? Entonces era elocuente, pero tenía de hablar de los pobres. Entonces la fábula viene de pobre, de famulus, esclavo, ¿no? La fábula es Sopo, ahora me estoy acordando. Sopo es el padre de ¿se acuerdan de las fábulas, no? Y era esclavo. Entonces la fábula es el género literario que nació en ámbitos de esclavos, ¿no? Bueno, entonces es una lástima que ahí yo no me cuenta el cambiar de traducción. Bueno, pero adelante, entonces se va a contar un cuento. ¿Y va el cuento cuál? El cuento del cuerpo, ¿sí? Es la fábula sobre el cuerpo del hombre cuando no había acuerdo entre sus miembros, pues cada uno tenía su propio pensamiento. Continuamos, José María, por favor. En esa época aconteció que los miembros del cuerpo tramaron una conspiración contra el estómago, porque pensaban que por estar en medio del cuerpo no hacía nada y solo se dedicaba a disfrutar del alimento que recibía por el trabajo y esfuerzo de los demás. ¿Está claro hasta acá? Todos los miembros se rebelan contra el estómago porque el estómago no trabaja. Y entonces todos trabajan para el estómago. Seguimos. Indignados por esto, conspiraron para que las manos no llevaran alimento a la boca, para que ésta no lo aceptara y los dientes no lo trituraran. De esta manera imaginaron que podrían someter al estómago por hambre, pero pronto se dieron cuenta de que todo el cuerpo adelgazó extremadamente. O sea, si no alimentamos el estómago, él no puede distribuir. Seguimos. Solo entonces los miembros del cuerpo entendieron con toda claridad cuál era la verdadera función del estómago. Él también los alimentaba al enviarles por igual la sangre que elaboraba por medio de la digestión de los alimentos que recibía. Bien, y ahí termina. Bueno, se parece al cuento de Pablo. ¿Qué diferencia habría? A ver, es el cuento de los senadores, de los diputados, que la gente se ha levantado porque los tipos no laburan, se comen todo, y entonces, entonces han tenido que mandar a un experto
la palabra, algún gran político, para que convenza al pueblo y no se soliviante. ¿Se entiende la cuestión? Hay que justificar la dieta. Claro, esto entonces hay que justificar. Entonces, Menemio va a usar la metáfora del cuerpo, pero para subordinar al pobre respecto de las autoridades de la época. ¿Está claro? Tiene un rol de disciplinamiento, ¿no? En cambio, lo de Pablo era esto de la unidad, la diversidad y el pobre. El acento es muy, muy diverso, aunque la metáfora de base era exactamente la misma, ¿no? Bueno, es interesantísimo el texto. Vamos a la diapositiva 335. Entonces, el capítulo 12 es el tema del cuerpo, la unidad, la diversidad, los carismas, ¿sí? Unidad, diversidad. Ahora, en el capítulo 13, Pablo va a poner una precisión, que es el tema del himno a la caridad, ¿no? Entonces, la unidad debe vivirse como una experiencia de caridad. No es la unidad de la uniformidad, no es la unidad que tiene un ejército, por ejemplo, que es eficaz para ir a la guerra, pero no está marcado por el espíritu de la caridad. Entonces va a decir, bueno, la unidad tiene como criterio fundamental para que se hable de unidad, en este caso, el tema de la caridad. Bien, en la diapositiva 35 hay una esquemita muy simple. Primero va a hablar de la necesidad de la caridad o del amor, la descripción del amor o de la caridad y el valor del amor. Miren, yo últimamente prefiero la palabra caridad, si bien tiene mala prensa. Caridad es de caritas, ¿no? Y del griego es ágape, porque es el amor de solidaridad. No es el amor de novios, no es el amor sentimental. ¿Se acuerdan que en griego hay cuatro modos de decir amor? ¿Sí? Entonces, acá no es la erótica, no es el amor de eros, no es el amor de amistad meramente, filía, no es el amor intrafamiliar, estérgo, este es el amor de solidaridad. A veces se lee este texto, capítulo 11-13, cuando se casan los matrimonios. El matrimonio es una relación afectiva, más que una relación de solidaridad, ¿no? Yo no elegiría nunca para un casorio el primer Corintios. Pero como sale la palabra amor, 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 todo el mundo se engancha y una parejita cristiana, joven, ay padre, nosotros queremos que usted nos lea el himno de la caridad. Bueno, uno, contale que sí, metámosle para adelante, ¿sí? Entonces, pero acá estamos hablando más de la solidaridad que del amor en el sentido moderno, que hay onda, hay sentimientos, sí, hay química, no es eso, ¿no? Entonces, bueno, la necesidad del amor, la descripción del amor, el valor del amor. Pero esto en el contexto de los carismas, ¿no? Hay gente que aspira a diversos carismas. Y Pablo dice, miren, el carisma de los carismas, pues la clave de los carismas es la solidaridad, es el amor. Bueno, vamos entonces, quien quiera leer, empezamos, retomamos la diapositiva 36, por favor. Bueno, adelante. A ver, brevemente, mientras alguien se decide, probablemente este himno no lo escribió Pablo. Los estudiosos hablan de que ya existía este himno y Pablo lo incorporó acá en su carta, ¿no? Probablemente sea más bien, bueno, al incorporarlo lo asume, ¿sí? Probablemente no sea, no haya salido de la pluma de Pablo, ¿no? Adelante, quien quiera leer, diapositiva 36 en adelante. Bueno, ustedes, 36, ustedes por su parte aspiren a los dones más perfectos. Y ahora voy a mostrarles un camino más perfecto todavía. Capítulo 13.
Si yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como un metal que resuena o un platillo que retiñe. Ven que lo que le interesaba Si a los tuviera el corintios eran don los de la dones. profecía. A ver, un segundo, Susana. Recuerden que lo que le interesaba a los corintios Sí. son el hablar los dones de la lengua, ¿no? Y arranca precisamente por ahí. Continuamos, Susana. Si tuviera el don de la profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera toda la fe, una fe capaz de trasladar montañas, si no tengo amor, no soy nada. Ven que otros que aspiraban a la sabiduría y los dones espectaculares, como los milagros, ¿no? Seguimos. Si repartiera todos mis bienes para alimentar a los pobres y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, no me sirve para nada. Expresión muy fuerte, inclusive sin amor el martirio no tiene sentido, ¿no? Sin amor la solidaridad no tiene sentido, ¿no? Fíjense en la diapositiva 40, hay un esquema muy simple, no hace falta ni explicarlo, pero cómo está estructurado, y esto pareciera como 3 estrofas de un salmo o de una canción, ¿no? Y hay una antífona que se va repitiendo. Bueno, continuamos, Susana, y ahora viene la descripción, ¿no? Primero planta la necesidad del amor, sin amor no soy nada. Ahora describe el amor, primero en clave negativa y después positiva. Adelante. ¿En la 41 sigo? Sí. ¿El amor o leo la 40? No, los 41. Ah, está bien. El amor es paciente, es servicial. El amor no es envidioso, no hace alarde, no se envanece, no procede con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no pasará jamás. Las profecías acabarán, el don de lenguas terminará, la ciencia desaparecerá, porque nuestra ciencia es imperfecta y nuestras profecías limitadas. Cuando llegue lo que es perfecto, cesará lo que es imperfecto. Mientras yo era niño, hablaba como un niño, sentía como un niño, razonaba como un niño. Pero cuando me hice hombre, dejé a un lado las cosas de niño. Ahora vemos como en un espejo, confusamente. Paramos ahí brevemente, algo que es obvio, pero a veces se nos escapa. Sí, los espejos del siglo I no tenían la calidad de nuestros espejos. Yo hoy cuando me voy a afeitar veo el detalle, ¿sí? Me puedo afeitar gracias al espejo. Con aquellos espejos probablemente no, porque no tenían la calidad que tenían. Por eso dice, ahora vemos como en un espejo, confusamente. ¿Verdad? Continúa. Después veremos cara a cara. Ahora conozco todo imperfectamente. Después conoceré como Dios me conoce a mí. En una palabra, ahora existen 3 cosas: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más grande, todas, es el amor. Bien, entonces, esto es un texto famoso, un texto importante. En el catecismo hemos enseñado a distinguir la fe, la esperanza y la caridad, pero sabemos que las 3 virtudes en realidad son una, ¿no? La fe sin esperanza y la esperanza sin caridad, que en realidad son 3 aspectos de una gran virtud, ¿sí? En donde la reina es la caridad, ¿no? Entonces, bueno, entonces se llaman virtudes, estas son las virtudes teologales, pues son don de Dios. Estaban las virtudes humanas o cardinales, ¿se acuerdan? Justicia, prudencia, fortaleza, templanza.
Bueno, la virtud de las virtudes, así decía Santo Tomás de Aquino, es el amor. Por ahí he estado viendo muchas veces, insiste, que la gran virtud es la religión, la gran virtud es la oración. No. La virtud de las virtudes es el amor. Tampoco es la fe, ¿no? En Santiago va a decir, miren, los demonios tienen fe. Entonces, cuidado con eso. No. La virtud es el amor. Y dice, la fe y la esperanza pasarán en el cielo, así cuando morir en el cielo, lo único permanente y definitivo será el amor, ¿no? Entonces, lo que define a la iglesia, más que la fe y que la esperanza, es ¿no? La iglesia es una comunidad marcada por la caridad, fundamentalmente. Lo que la define es la caridad, ¿no? Bueno, perfecto. Entonces, acá está el famoso himno a la caridad. Se dice que no lo habría escrito Pablo, que Pablo lo incorpora y bueno, que lo incorpora muy bien porque está hablando de una unidad, pero está hablando de una unidad marcada desde la caridad, desde el amor, desde la solidaridad, no una unidad donde uno junta cosas diversas y a veces no están relacionadas, ¿no? Bien, ahora vamos a la diapositiva 49, que va a retomar el tema de los dones. Miren la diapositiva 49, ¿no? Va a hablar de la profecía y el don de lenguas, en lo que le interesa a los corintios el don de lengua, y cómo se organiza esto, ¿no? ¿Qué lugar tiene cada uno? Un capítulo largo, claro, muy importante. Entonces, hoy hay grupos religiosos, más que nada en los grupos evangélicos, pero también en la Iglesia Católica, en donde se plantean estas cuestiones, los grupos carismáticos, ¿no? El tema de los dones, el don de lengua, etcétera, conocerán esas cosas, ¿no? Bueno, acá le dedica todo un capítulo a esta cuestión. Creo que es bastante claro el texto, así que vamos a tratar de leerlo. Si alguien que quiera ofrecerse para leer, ¿sí? Fíjense que en la diapositiva 50 hay abre el texto, ven A, hablando de la profecía y los dones, y termina A', hablando del tema de la profecía y los dones, ¿no? Bien, quien quiera leer, abra su micrófono y... Procuren alcanzar ese amor y aspiren también a los dones espirituales, sobre todo al de la profecía. Aquel que habla un lenguaje incomprensible, a ver, no se dirige a los... un segundito, Elba. Yo opté por esta traducción, pero en la traducción de ustedes decir, aquel que habla lenguas, se estaba refiriendo al don de lenguas. ¿Alguna vez escucharon hablar a alguien en lenguas? Una vez yo escuché en los evangelistas, pero no entendí, sí, escuché. No, es que no se entiende. Si es don de lenguas. ¿Alguna vez escucharon hablar en don de lenguas? Sí, padre. Vale, es claro. eso. Entonces, bueno, acá, padre, escúcheme. Esta traducción, en vez de poner don de lengua, pone un lenguaje incomprensible, ¿sí? Pero cuando leamos lenguaje incomprensible, estamos entendiendo que está hablando del don de lengua, que es lo que aspiraban los corintios, ¿sí? Bien, entonces retomamos la lectura, Elba, del versículo 2. Aquel que habla un lenguaje incomprensible no se dirige a los hombres sino a Dios, y nadie le entiende. Dice en éxtasis cosas misteriosas. El que profetiza habla a los hombres para edificarlos, exhortarlos y reconfortarlos.
El que habla un lenguaje incomprensible se edifica a sí mismo, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Ya vamos Mi a ver. deseo Sí, termínalo, dale, adelante, Elba. no es que todos ustedes tengan el don de lenguas, pero prefiero que profeticen. Fíjense, ya van a ver que el verbo más importante va a aparecer 7 veces, es edificar. ¿Sí? Ahora, edificar la comunidad. Entonces, el don de lengua puede que sea un don para orar, para dialogar con Dios, pero no es algo para edificar la comunidad, ¿no? Se distingue. El profeta habla algo comprensible para generar comunidades. El don de lengua, no, es una plegaria en donde uno se vincula con Dios. Esa es la primera gran diferencia, ¿no? Entonces dice, en el don de lenguas uno se edifica a sí mismo, va dirigida para sí mismo, en cambio el que profetiza edifica a la iglesia. ¿Alguien que quiera continuar la diapositiva 51? El que profetiza aventaja al que habla un lenguaje incomprensible, a no ser que este último también interprete ese lenguaje para la edificación de la iglesia. Supongamos, hermanos, que yo fuera a verlo y les hablara en esa forma. ¿De qué les serviría si mi palabra no les aportara ni revelación, ni ciencia, ni profecía, ni enseñanza? Sucedería lo mismo que con los instrumentos de música, por ejemplo, la flauta o la cítara. Si las notas no suenan distintamente, nadie reconoce lo que se está ejecutando. Y si la trompeta emite un sonido confuso, ¿quién se las hará al combate? Así les pasa a ustedes. Si no hablan de manera inteligible, ¿cómo se comprenderá lo que dicen? Estarían hablando en vano. Yo primero el ejemplo de la música, ¿sí? Si no, no se entiende. La trompeta era para anunciar que hay que ir al combate. Si yo no entiendo el sonido de trompeta, no voy a ir al combate. Continúa un poco más, por favor. No sé cuántos idiomas diversos hay en el mundo y cada uno tiene sus propias palabras. Pero si ignoro el sentido de las palabras, seré como un extranjero para el que me habla y él lo será para mí. Así, ya que ustedes ambicionan tanto los dones espirituales, procuren abundar en aquellos que sirven para edificación de la comunidad. Por esta razón, el que habla en lengua debe orar pidiendo el don de interpretarlo. Entonces, fíjense, no es que Pablo condena el don de lengua, trata de ubicarlo. Entonces dice, mira, como eso no se entiende nada, ojalá que haya alguien que tenga el don de interpretar. Y entonces ahí va a servir para algo, sirve para edificar la comunidad. Por esta razón, entonces Pablo no condena, regula el don de lenguas, que es distinto, y lo sitúa, y su sentido está en construir la comunidad. El que habla en lengua debe orar pidiendo el don de interpretarlo. Porque si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi mente se queda sin fruto. ¿Está claro? Como no es algo racional, ¿qué debo hacer entonces? Orar con el espíritu y orar con la mente. Cantar himnos con el espíritu y cantar con la mente. Me acordé de una frase, si no es justo el momento, disculpen, pero me acordé. Gilbert K. Chesterton, un gran católico, ¿sí?, de principios del siglo XX, solía decir esto: cuando entro al templo, me saco el sombrero, no la cabeza. Yo respeto lo sagrado, reverencio lo sagrado, es algo, pero yo me saco el sombrero, pero no la cabeza, ¿no? Ya vamos a ver
Fíjense, la otra diapositiva, ya volvemos. Vamos al 55. Orígenes, cuando hace un comentario el Padre Nuestro, hace una especie de una definición de la oración. Y dice, nuestro orar no es parlotear, nuestro orar es teología. Orígenes, el famoso exégeta del siglo I, ¿no? Entonces, nuestro orar no es mero repetir palabras, amontonar palabras, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando Jesús en Mateo dice, no multipliquen palabras? ¿Recuerdan? Bueno, nuestro orar no es multiplicar palabras, nuestro orar es una teología. O sea, fíjense, uno reza según el Dios en quien cree. ¿Está claro? La iglesia tenía un famoso axioma. ¿Cómo era Pablo Lucas? Orar y... Lex. Eso, ¿cómo era? Lex orandi, lex credendi. Está dicho en latín, pero se entiende. La ley de oración, o el criterio de oración, lex orandi, la ley para orar, es lex credendi, se basa en lo que creemos. Nosotros rezamos según el Dios en que creemos. Nosotros rezamos según el credo que hemos profesado. Entonces, la ley de la fe, la doctrina, la ortodoxia, la ley de la fe es la que marca el modo de la oración. Yo creo en un Dios trinitario, por lo tanto mi oración es trinitaria. Yo no soy monoteísta, sin más. Nuestro monoteísmo es trinitario, rezamos al Padre por Cristo en el Espíritu. Fíjense, esto es básico. ¿Se acuerdan la doxología de la misa, no? Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, dice así. ¿Cómo es? A Cristo, como dije, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre. En el cristianismo la oración siempre va al Padre, no se dirige ni a Jesús ni al Espíritu. Toda oración va dirigida al Padre. Por Cristo, Él es el mediador de la salvación, por supuesto, en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el marco, el ámbito que es de inspiración. La oración no es voluntarismo humano. No. Entonces supone el ámbito, uno ya está inspirado, solo el que tiene el Espíritu puede decir Jesús es el Señor. Entonces, toda oración en el cristianismo, en otras religiones la cosa tiene otra forma. Como el cristianismo es trinitario, el cristianismo el único modo que conoce a un Dios trinitario, luego el modo de orar es trinitario. Entonces toda oración va dirigida al Padre por Cristo en el Espíritu. Entonces ven, nuestro orar, nuestro modo, a veces dicen vamos a enseñarle a rezar a la gente y le enseñan técnicas de psicología o yoga, cómo hacer silencio, y dicen vamos a hacer una... Para la mano, pero eso no es... Esos son recursos psicológicos que pueden ayudar. Si un tipo no sabe hacer silencio, bueno, no está capacitado para rezar, ¿no? Así, pero esos son, enseñar a rezar es enseñar a quien se reza, es teología, ¿no? Así, por eso, bueno, pero volvamos, le hice un poquito larga, volvamos a... Tengo una pregunta, Juan Manuel, sí. Con respecto a la oración, hay mucha gente que reza únicamente a la Virgen María. ¿Qué puedes decir de eso? No, bueno, sí, sería largo, pero ciertamente... A ver, voy a decir una cosa. Voy a decir algo positivo. No, nosotros no le rezamos a la Virgen María. ¿Está claro? ¿En qué sentido? ¿Cómo entra la Virgen María en la espiritualidad cristiana, en la oración? Vamos a las preposiciones. Al Padre, por Cristo, en el Espíritu Santo, con María, o como María. María en la iglesia aparece como un modelo de creyente. Para la iglesia, la primera cristiana, en el sentido cualitativo de la palabra, no cronológico, María es el modelo
del seguimiento de Jesús. En ella aparece la radicalidad y la gratuidad del seguimiento de Jesús. Por eso es el modelo de todo discipulado. Entonces, la oración trinitaria es al Padre por Cristo, en el Espíritu Santo, como María. Lo otro ya, bueno, son distorsiones. Si uno reza a los santos sin vincularlo con Jesús, también es una distorsión, ¿sí? Si uno reza a María desvinculándolo de la dinámica trinitaria, también está distorsionando, ¿no? Entonces, al Padre por Cristo, en el Espíritu Santo, como María. María está en lo modélico, en lo ejemplar, en lo icónico, ¿está? En esa línea. Bueno, pero yo salté, estábamos en la diapositiva 54, volvamos. Por esta razón, el que habla en lengua debe orar pidiendo el don de interpretarlo. Porque si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi mente se queda sin fruto. ¿Qué debo hacer entonces? Orar con el espíritu y orar la mente. Cantar himnos con el espíritu y cantar con la mente. Fíjense, miren un paréntesis muy importante. Para los protestantes, que tienen la liturgia de la palabra, los cancioneros tienen casi a veces calidad dogmática. Ellos en la oración han puesto toda la mejor teología. Los cancioneros antiguos, yo no digo los modernos, ¿no? Pero aquellos cancioneros que escribieron Lutero y otros, Calvino, eran fuentes teológicas. O sea, como cantamos nosotros, cantamos así, no sé si me expreso. Nosotros en la teología católica decimos, bueno, ¿por qué afirmo esto? Porque Santo Tomás de Aquino lo dijo. Bueno, porque un concilio lo dijo. Ellos, además de decir eso, dicen, nosotros creemos en esto porque en el cancionero cantamos esto. Ven la vinculación entre oración y dogma, ¿no? Entonces vuelvo acá, esto me hizo recordar esto de Pablo. Cantar himnos con el espíritu y cantar con la mente. Si bendice a Dios solo con el espíritu, ¿cómo podrá el no iniciado, uno que recién se incorpora a la comunidad, a decir amén a tu acción de gracia? Ya que no entienden lo que está diciendo. Sin duda, tu acción de gracia es excelente, pero eso no sirve de edificación para el otro, ¿no? Seguimos la diapositiva 56. Yo doy gracias a Dios porque tengo el don de lenguas más que todos ustedes. Así le dice a los corintios. Sin embargo, cuando estoy en la iglesia, prefiero decir 5 palabras inteligibles para instruir a los demás que 10.000 palabras en lenguas, ¿sí? Vamos a la diapositiva 58. Hermanos, no sean como niños para juzgar, séanlo para la malicia, pero juzguen como persona madura. Vamos, acá me interesa, muy interesante esto, se nos fue el tiempo, diapositiva 59. Fíjense, cita a Isaías. Pone que es la ley, la Torá, pero en realidad es Isaías, ¿no? En la ley está escrito, yo hablaré a este pueblo en lenguas extrañas, por boca de extranjero. Con todo, ni aún así me escucharán. O sea, un castigo de Dios sería enviarnos profetas en lengua extraña, porque entonces el profeta, en vez de decirme por dónde debo caminar, no lo entiendo. Entonces dice, Dios está cansado con este pueblo. Esto sale en Isaías, pero también aparece en Ezequiel, en la vocación de Ezequiel. Pero entonces, un castigo de Dios sería mandarnos profetas que hablen en un lenguaje que no entendemos. Por lo tanto, no nos guían, no nos dicen por dónde caminar, ¿sí? Entonces ahí está citando a Isaías, ¿no? Entonces, fíjense, sigo leyendo, disculpen que siga yo. Ya, 60. El don de lengua es un signo no para los creyentes, sino para los no creyentes. Los creyentes se sienten fascinados por eso. La profecía es un signo no para los no creyentes, sino para los creyentes. Sigo leyendo. Por otra parte, al reunirse en la asamblea, todos se ponen a hablar en un lenguaje incomprensible
y entran algunos que no están iniciados, no son creyentes, seguramente pensarán que están locos. ¿No le ha pasado que usted cae sin darse cuenta en una misa de los carismáticos y que están medio locos? Bueno, eso lo digo con onda. En cambio, si todos profetizan y entra alguno de esos hombres, todos podrán convencerlo y examinarlo, así quedan manifiestos los secretos en su corazón. Y él, cayendo de rodillas, adorará a Dios y proclamará que Dios está realmente en ustedes. Otra cosa interesante, disculpen que me les robe el tiempito, pero diapositiva 63. Pablo hace esta cita de Isaías. Ya la hemos leído. Pero en realidad, diapositiva 64, Pablo, la cita está tomando un texto más largo. La cita de Pablo está en negro, la C, es el centro del texto, lo que está en negro, ¿no? Pero ahora lo voy a leer. Ven que hay un quiasmo, abre con A, cierra con A', B, B' y el centro, ¿no? Lo leo, a mí me parece una cosa linda, interesante, ¿no? Dice, también está hablando contra los dirigentes, sean profetas o reyes, que no saben dirigir al pueblo porque están borrachos. Si no saben decirle para dónde ir, ¿sí? También esos por el vino desatinan, por el licor divagan. Sacerdotes y profetas desatinan por el licor, se ahogan en vino, divagan por la causa del licor, desatinan en sus visiones, titubean en sus decisiones, están borrachos. Porque todas las masas están cubiertas de vómito asqueroso sin respetar el sitio. ¿A quién se instruirá en el conocimiento? ¿A quién se le hará entender lo que oye? A los recién destetados, a los retirados de los pechos. Voy a A', de suerte que vayan y caigan hacia atrás y se fracturen, caigan en la trampa y sean presos. O sea, si los dirigentes están borrachos, no pueden dirigir al pueblo, van a caer en todas las trampas. Y ahora pone una cosa que es cómica de Isaías, como se está burlando del profeta que no se le entiende. Porque dice, Saúl a Saúl, Saúl a Saúl, Caul a Caul, Caul a Caul, Ser Sam. O sea, hablan en lengua, ¿entienden? Están hablando el idioma que nadie entiende. Por eso el pueblo no se puede guiar, porque no le entiende. B' lo mismo. Ahora ya Vélez dice Saúl a Saúl, Saúl a Saúl. ¿Sí? Y en el centro está el mensaje. Sí, con palabras extrañas y con lengua extranjera hablará este pueblo él que les había dicho, ahora descanso, dejad de reposar, ahora. Bueno, entonces un castigo de Dios es mandarnos profetas que nos hablen en lengua, porque entonces no nos pueden guiar. Y cierra, miren qué interesante, perdonen que les haga volver a la diapositiva 62. Cuando Pablo termina hablando de esto, de la diferencia del que habla en lengua y del profeta, miren cómo termina diciendo, dice 25, así quedarán manifiestos los secretos de su corazón, y él, cayendo de rodillas, como entiende, adorará a Dios y proclamará que Dios está realmente entre ustedes, ¿sí? Miren ahora, este es un lujo de Pablo, diapositiva 67. Esa frase de Pablo, Dios está entre ustedes, ahí está en griego, alude a un texto de Isaías 8:23 que dice Dios está entre ustedes. Ahora el contexto de ese texto de Isaías está acá. Así dice Yahvé Sebaot. En aquellos días 10 hombres de todas las lenguas de las naciones asirán por el borde del manto un judío diciendo, queremos ir con ustedes porque hemos oído decir que Dios está con ustedes. Es muy buena la cita que ha hecho Pablo. En realidad, en una crítica dura, vamos a sacar una conclusión de diapositiva 68, disculpen, ¿no? Hermanos, ¿qué conclusión sacaremos de todo esto? Cuando se reúnan, uno puede cantar salmo, otro enseñar, transmitir una revelación, otro pronuncia un discurso en lengua, otro dar la interpretación del mismo, pero que todo sirva a la edificación. Sigo.
se tiene el don de lenguas, que hablen 2 o 3 a lo sumo y por turno, y que alguien interprete. Si no hay intérprete, que se callen y que cada uno hable consigo mismo, ¿sí? Diapositiva 71, termino con esto. Hay más, pero termino con esto. El verbo clave de toda la unidad es edificar, en griego oikodomeo, oiko es casa. Edificar es construir una casa, ¿sí? Una comunidad, oikodomeo. Miren, este verbo aparece una vez en 1 Tesalónica, una vez en Gálatas, 3 veces en Romanos, 4 en 2 Corintios, 11 veces en 1 Corintios, 7 en este capítulo. ¿Ven la importancia, el simbolismo del 7? Entonces, la palabra, el verbo clave de todo este capítulo, el largo capítulo, es la edificación de la comunidad. Los carismas. Primero, hay que ver si son ortodoxos. Los carismas llevan a Cristo Jesús. Segundo, el gran criterio es la eclesialidad. ¿Construye comunidad o rompe comunidades? Bien, se nos hizo largo, cierro con una idea. No, con una información, no es una idea. Que es muy importante. Hay que saber que en la única comunidad que hubo carismático es la de Corintios. Si ustedes leen las 7 cartas de Pablo y las Deuteropaulinas y las Tritopaulinas, no es una experiencia. La gente suele decir, ¿cómo en la iglesia primitiva existía el don de lengua? No, en el único lugar donde parece que hubo, en Corinto. Usted no va a ver en todo el Nuevo Testamento, en ningún lugar que se hable de esto. Entonces, este fue un problema característico de la comunidad de Corinto, no de toda la iglesia primitiva. A veces se confunde, se suele usar este argumento. Si en la iglesia primitiva parece que se usaban los dones de lengua, bueno, hoy podrían también reaparecer los dones de lengua. Pero ahí hay una falta de información. Cuidado. En el único lugar donde apareció esta discusión, que apareció la discusión, ¿no? En el único lugar que aparece la discusión y Pablo se ve obligado a regular, no condenar, a regular, en Corinto. Porque esto no fue una experiencia de toda la iglesia, sino una experiencia fuerte de la comunidad de Corinto. Y miren que Pablo le dedica varios capítulos para ponerlos en orden. Capítulo 12, el cuerpo. Capítulo 15, la caridad. Capítulo 14, todo este largo chorizo que hemos visto, donde dice, si hay lenguas, debe haber interpretación. O sea, la experiencia... Bueno, Luca, vos me habías puesto unas palabras en griego para decir, pero ya te voy a pedir eso último. La experiencia religiosa no puede ser caótica, no puede ser demoníaca, no puede ser confusión, no es una religión de locos. Por eso hay palabra, y Dios es palabra, y Jesús es la palabra del Padre, es la revelación. Esta no es una religión de locos. Y eso es una forma de decir demonios. ¿Cómo le decía ahí, Pen, que habías puesto Pablo Luca? Aunque, a ver, ¿qué me habías puesto? A ver si tenía... Lo leo, dice, en los evangelios, cuando Jesús habla, se usan 2 verbos, eipein y logein. El segundo claramente está semánticamente vinculado al hablar inteligentemente, racionalmente. Y allí proviene la palabra lógica. Cuando, en cambio, hablan los demonios, el verbo que usan los evangelios y los hechos es la ley. En castellano la incorporamos en palabras como dislalia, dificultad en el habla, confusión al hablar. Bueno, me venía este recuerdo a propósito de el hablar incomprensiblemente, que es como traduce la versión que elegiste, Juan Manuel. Excelente, mándamelo eso mismo por el mail para recordarlo. Entonces ven, cuando Jesús no le quiere dejar hablar al demonio, eso está inspirado en Marcos 1:28, cuando Jesús hace callar a un demonio en la sinagoga,
Entonces ahí el estudioso distingue. El hablar del demonio es la ley, bra, 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 bra. Es confusión, es caos, es violencia. En cambio, el hablar de Jesús, logen, logos, es inteligencia. Es un hablar razonable, comprensible. Bien, eso está muy bueno. Bueno, disculpen que se hizo súper largo. Si uno tiene una pregunta angustiosa, la vamos a atender porque se nos ha hecho tarde, disculpen. Así que si alguien quiere hacernos un planteo, vamos a aceptar una nomás. Bueno, entonces, si Dios y la Virgen quieren, nos vemos en la próxima semana. Ya terminaremos con la primera carta de Corintios, que es larga, son 16 capítulos, ¿sí? Bueno, hemos comenzado el curso de los evangelios. Tengo que dar una mala noticia. Ya nadie se puede sumar porque hemos pasado el límite y empieza a haber problemas con el internet. A partir de 40 personas ¿cómo que se llama? Se complica el internet, ¿no? Entonces ya no podríamos incorporar, no inviten a nadie. Sí pueden invitar si les interesa para el de Apocalipsis, que comienza el 22 de agosto, lunes a las 9 de la mañana. Por ahora hay 15 personas, o sea que quien quiera invitar para el de Apocalipsis, invite. Por favor, al de Evangelios ya hemos pasado el límite, no lo vamos a poder incorporar. Bueno, buen fin de semana, nos veremos mejor dicho. Una preguntita. A ver. ¿Va ese curso de Evangelios después Santiago lo va a grabar y lo va a poder pasar? ¿Lo está grabando? Sí. Sí. Porque yo la verdad no me puedo sumar, pero me encantaría escucharlo después. Perfecto, bueno, sí. Sí, se están grabando todas las clases de Evangelio, igual que las de San Pablo, y se van a hacer las de Apocalipsis también. Elba, lo último, Elba. Sí, yo quería saber bien cómo se tiene que pagar eso que leí algo de hay que pagar no sé cuánto para ver los videos. Bien, ya después ya se lo cuento detalladamente el jueves cuando voy a buscar la comida de su casa. Bueno, chao a todos, Chao, muchas gracias. Padre. Chao. Pronto, compañero.